Pero vean qué interesante esto que tengo por aquí. Agarré las ecuaciones que están en la hoja de fórmulas del examen, que espero yo que ya la hayan bajado porque les recomendé que lo hicieran. Agarré esas ecuaciones. La clase pasada estuvimos, por ejemplo, hablando de la humedad relativa, estuvimos hablando de la humedad absoluta, estuvimos hablando de algunas cosas así. No hemos hablado de la entalpía, por ejemplo. La entalpía, vean qué interesante. Digamos, yo tengo que pensar en una base de cálculo. Si yo tengo la base de cálculo, es muy fácil calcular todo. ¿Por qué? Porque la base de cálculo es un kilogramo de aire seco y Y kilogramos. De hecho, en la notación del profesor Richmond es Y prima. Y prima, sí. Y prima porque el Y él lo usa para la relación molar y posiblemente eso está basado en algún libro. Entonces, Y prima kilogramos de agua. Entonces, ustedes vieron que el volumen nosotros lo sacamos fácilmente, el volumen en kilogramos de agua por kilogramos de aire seco, lo sacamos fácilmente a partir de la base de cálculo. De la misma manera, yo puedo sacar la entalpía muy fácil, o sea, digamos, primero defino un calor de la mezcla que sería 1 kilogramo por la entalpía del aire, el calor específico del aire seco, más Y prima por el calor específico del vapor. Esto es muy importante, a ver cómo lo vamos a poner. Del vapor, vamos a poner vapor. ¿Y por qué? Porque no es 4,18, el que va aquí es algo así como 2,5. La entalpía, el calor específico del vapor de agua es aproximadamente la mitad del calor específico del agua líquida. Y entonces este es lo que se llama el calor específico de la mezcla o el calor húmedo. Y entonces la entalpía, ¿qué va a hacer? Vamos a hacerlo así. Vamos a suponer un T sub 0, que en algunos libros es 20 grados, 25 grados, en algunos libros es 0 grados. Entonces ven qué interesante, la entalpía de la mezcla, vamos a suponer que a esa temperatura T sub 0, que va a estar entonces asociada a una entalpía de vaporización, ocurre la vaporización. O sea, primero vamos a suponer que ocurre la vaporización, entonces ocupamos la entalpía de vaporización por, vamos a ver qué tengo que poner aquí, es por kilogramo H. Entonces, esto es así, o sea, esto es como la parte constante. O sea, tengo que sumar la entalpía de vaporización, pero es a la temperatura 0, y después voy a usar ese calor húmedo, que vamos a suponer constante, y vamos a poner temperatura menos T0. Entonces, esto es algo que ustedes, digamos, que podemos entender. O sea, es la suma de un calor sensible que se llama, que es el calor específico, y la suma de un calor latente. Cuando vimos evaporadores en el curso pasado, pues hacíamos cosas como esto. De aquí sacamos la entalpía. Y entonces nos queda por analizar estas ecuaciones que dice proceso o línea de saturación adiabática. La saturación adiabática es lo que pasa dentro de la torre de enfriamiento. ¿Por qué? Porque la entalpía, ven qué interesante, el aire, digamos que provoca que se evapore el agua. Digamos que el aire le transmitió alguna entalpía al agua, el agua se evapora y entonces esa entalpía se devuelve al aire. Entonces al final el neto es cero, o sea, el cambio neto es cero. ¿Qué significa? Que el proceso es un proceso a entalpía constante, y por eso me gusta mucho usar la carta psicométrica, porque el proceso en una torre de enfriamiento está en la línea diagonal de la entalpía. Entonces yo puedo, ubicando un punto inicial y ubicando un punto final, pues yo puedo hacer
calcular las entalpías y una serie de cosas. Pero también lo puedo sacar de aquí. Esta temperatura de saturación adiabática es la mínima temperatura que se podría alcanzar. Y ahorita vamos a ver qué pasa en el caso del aire-agua. Entonces, esta ecuación, ¿cómo la analizo yo? O sea, esta ecuación pues, se puede deducir en los libros, que lo que hice fue como una ingeniería inversa, la reacomodé, y entonces vean a la manera como la reacomodamos, esto es un balance de energía. O sea, podemos decir, mira, esto sale de un balance de energía. La humedad aumenta. Esta L no es líquido, esta L es lambda, aquí lo estamos advirtiendo. Esto es un análisis del aire, digamos. O sea, que lo que digamos, la entalpía es por vaporización, pero al final se va a reflejar en un cambio de temperatura. Y eso es lo que este balance de energía nos está indicando. Entonces, para saber de dónde sale esta ecuación. Y luego viene esta otra ecuación, que es la de bulbo húmedo, que el profesor Richmond tiene un video donde explica cómo sale esta ecuación. En la lección de humidificación está la explicación, la deducción rigurosa de esta ecuación. Yo lo que hice simplemente fue, de nuevo, un reacomodo, sabiendo pues cómo podemos escribir el Na, el flux, o sea, escribiendo el flux, y lo multiplico por lambda. El flux representa el flux de agua. Si eso lo multiplico por calor latente, eso me da una energía. Y eso lo puedo igualar a el cambio de energía, digamos, usando un H o coeficiente de convección. Y eso me da, de nuevo, es como un tipo de balance de energía. Y eso me permite entender cómo puedo obtener esa ecuación, cómo puedo entenderla. Esto es una forma de estudiar. Ahora viene algo interesante, que hay una forma equivalente de escribir esta última ecuación, que es esta. En vez de Hg entre Ky, vean, el lambda siempre está arriba, pero en lugar de Hg entre Ky, aparece Cp sub B, que es la B, en el caso de aire-agua, A es agua, B es aire. Cp sub B por el número de Lewis a la 2/3, que es el número de Lewis Smith entre Prandtl. Por eso ahora les voy a enseñar un ejercicio en donde tenemos que calcular difusividad. Entonces, ¿qué es esto? Aquí hicimos un reemplazo. ¿Por qué? Porque generalmente estos coeficientes de transferencia de calor y de masa no los tenemos o son difíciles de encontrar. Podríamos usar una correlación. Ahora les voy a enseñar una correlación para el Ky, para torres de enfriamiento. De hecho, este es el objetivo de esta clase. Para mí es, digamos, transmitirles información. No es tanto recitarles la teoría, sino transmitirles información, ejemplos que puedan serles útiles. Entonces, por ejemplo, hay una correlación para el Ky. Entonces, con esta expresión yo podría encontrar el Hg. Eso lo vamos a usar en secado, por ejemplo. ¿Y qué es esto que estamos viendo aquí? Bueno, resulta que esto es equivalente a la analogía Chilton-Colburn. La analogía de Chilton-Colburn es importantísima para nosotros. ¿Por qué? Porque es la que nos permite justificar, bueno, para todos los ingenieros, la analogía de Chilton-Colburn es la que permite justificar algo que dijimos al inicio del curso, que si yo tengo una correlación de transferencia de calor, si yo cambio el Prandtl por el Schmidt y el Nusselt por el Sherwood, tengo una correlación de transferencia de masa. La forma de justificar eso es la analogía de Chilton-Colburn. Y la analogía de Chilton-Colburn pues, se llama así porque ellos la sacaron experimentalmente, o sea, ellos la comprobaron experimentalmente con un montón de datos. O sea, tiene una base experimental. Entonces, para nosotros es muy importante. Y vean la importancia que tiene, que después Lewis era otro ingeniero químico, la reacomodó y la aplicó aquí. Y es más, como antes no había calculadoras electrónicas ni computadoras, pues entonces el número de Lewis a la 2/3 costaba mucho, digamos, calcularlo. Entonces, típico de ingenieros,
como McCabe y este señor Lewis, bueno, dijo, número de Lewis a la 2/3 es 0,9, pongámosle 1. Entonces eso se llama la relación de Lewis. Suponer que el número de Lewis es 1, entonces eso me simplifica esta ecuación. Es más, el número de Lewis igual a 1 justifica, vean ustedes, si el número de Lewis es igual a 1, CS o CPB, CS es aproximadamente igual a CPB, porque ya es pequeñito. Entonces, HG entre KY sería igual a CS o a CPB. Entonces, ¿qué significa eso? Que las líneas de saturación adiabática son iguales a las líneas de bulbo húmedo. Eso es válido para aire-agua. Saturación adiabática dijimos que era un proceso de entalpía constante. Entonces, eso explica por qué las líneas de entalpía constante son las líneas de bulbo húmedo constante en la carta psicométrica. Si ustedes no se habían dado cuenta de eso, pues tomen nota, porque es muy importante. Ese es el único sistema en el que sucede eso, es el de aire-agua. ¿Alguna pregunta? Esto es es como si estuviéramos estudiando aquí. O sea, agarramos las ecuaciones y las descomponemos y las analizamos para entenderlas.